Todos conocen la historia de la reina que derrotó a la armada invencible, la soberana que convirtió a una nación isleña en un imperio temido y respetado. Pero ¿quién conoce realmente a la mujer que se pudrió en vida, carcomida por una sola firma, atormentada por el fantasma de su propia sangre? ¿Qué ocurre cuando la gloria de una nación se construye sobre la ruina de un alma, cuando el trono más poderoso de la cristiandad se convierte en una prisión de oro, y el silencio de los aposentos reales resuena con los ecos de una conciencia fracturada? Esta no es la historia de una victoria, sino el relato de una lenta y silenciosa decadencia, el tormento no contado de una reina que lo ganó todo, excepto la paz. Isabel I de Inglaterra, la figura que el mundo conocería como Gloriana, la reina virgen. Su nombre era un estandarte, su imagen un ícono cuidadosamente labrado de poder, pureza y devoción inquebrantable a su pueblo. Para sus súbditos, era una figura casi divina, una Judith bíblica destinada a proteger a su nación de los gigantes católicos que la acechaban. Su rostro, inmortalizado en innumerables retratos, era una máscara de serenidad imperial, una promesa de estabilidad en una era de caos. Se presentaba como la madre de Inglaterra, una mujer que había sacrificado el amor, el matrimonio y la descendencia por un único y absorbente amante, su reino. Su leyenda se forjó en el fuego de la adversidad. Hija de una reina decapitada, declarada bastarda y encarcelada por su propia hermana, Isabel aprendió desde la cuna que la supervivencia en el poder era un arte sangriento y solitario. Comprendía mejor que nadie el delicado equilibrio entre la clemencia y la crueldad, la fina línea que separa a un monarca de un tirano, y a un superviviente de una víctima. Cada decisión, cada discurso, cada aparición pública, era una pieza de un complejo teatro diseñado para proyectar una imagen de invulnerabilidad, una fortaleza inexpugnable que ocultaba a la mujer vulnerable que habitaba en su interior. Inglaterra bajo su cetro, vivía en un estado de perpetua tensión. El protestantismo que ella defendía era una isla frágil en un océano de hostilidad católica. Desde el sur, la España de Felipe II, con su inmenso poder naval y su fervor religioso, representaba una amenaza constante, una tormenta que se cernía sobre el horizonte. Pero el peligro más insidioso no siempre venía de fuera. Dentro de las fronteras de su propio reino, las conspiraciones católicas florecían en la sombra, alimentadas por la esperanza de derrocar a la reina hereje y restaurar la antigua fe. En el corazón palpitante de cada una de estas tramas, como un imán para la traición y la esperanza de sus enemigos, se encontraba un nombre: María Estuardo, reina de Escocia. Prima de Isabel, católica devota y, para muchos, la legítima heredera del trono inglés. Su mera existencia era una afrenta al poder de Isabel, un recordatorio viviente de la fragilidad de su linaje y la precariedad de su corona. Era la pieza central en el tablero de ajedrez europeo, un símbolo poderoso que podía unir a todos los enemigos de Inglaterra bajo una misma causa. Durante casi 2 décadas, esta reina rival fue la prisionera de Isabel, un encierro que no era solo físico, sino también político y psicológico. María vivía bajo la custodia de nobles ingleses, movida de un castillo a otro, una reina sin reino, una invitada que se había convertido en una carga mortal. Para Isabel, su prima no era solo una amenaza política, era un dilema personal, un espejo oscuro que reflejaba sus propios miedos y vulnerabilidades. La presencia de María en suelo inglés era como una herida abierta, una fuente constante de ansiedad que envenenaba el aire de la corte. La tragedia central de esta historia no reside en las batallas navales ni en los tratados políticos. Se encuentra en la putrefacción psicológica oculta tras la fachada de la gloria imperial. Explora cómo un acto de poder, un acto considerado necesario para la supervivencia del Estado, se convierte en el veneno que consume lentamente el alma de la monarca. Es la crónica de cómo la corona más brillante de Europa llegó a esconder la conciencia más torturada, demostrando que el peso del poder absoluto puede aplastar no solo a los enemigos, sino también al propio portador. El misterio que nos guiará a través de esta oscuridad no es qué hizo Isabel, sino qué le hizo a ella su propia decisión. La historia oficial nos habla de su triunfo, de la eliminación de una amenaza mortal que aseguró su trono y el futuro de su nación. Pero esta narrativa desvelará el tormento no contado que siguió a ese acto. Las noches de insomnio perpetuo, la paranoia creciente que la devoraba desde dentro, y la obsesión con el espectro de la prima a la que ordenó ejecutar. La pregunta que pende sobre su legado es devastadora.
¿Fue el poder su mayor triunfo o su condena personal? La enfermedad que afligió a Isabel en sus últimos años no fue una dolencia que los médicos de la corte pudieran diagnosticar o tratar. Era una profunda y corrosiva enfermedad del alma, un veneno invisible que se extendía por sus venas con cada recuerdo, con cada susurro en los pasillos. Un cuadro de culpabilidad patológica, paranoia extrema, y una depresión tan severa que se manifestaba en su cuerpo, marchitándola desde el interior. No había fiebre ni pústulas, solo el lento y silencioso deterioro de un espíritu que había sido envenenado por su propia mano. Esta dolencia no nació de un virus, sino de una firma. El momento en que la pluma de Isabel I tocó el pergamino que sellaba el destino de María Estuardo, fue el instante en que el veneno se inoculó en su alma. Un acto de Estado se convirtió en un fratricidio, una necesidad política en una mancha imborrable en su conciencia. A partir de ese día, la reina que había gobernado con una mente de acero, comenzó a ser gobernada por un corazón atormentado, prisionera de un fantasma que ella misma había creado. La manifestación de este tormento fue sutil al principio, pero creció hasta convertirse en una sombra que lo consumía todo. Su legendaria desconfianza se transformó en una paranoia extrema. Empezó a ver traidores en cada esquina, a dudar de sus consejeros más leales, aquellos que la habían empujado a tomar la decisión. Hombres como Walsingham y Cecil, sus pilares durante décadas, se convirtieron en sus ojos en los manipuladores que habían manchado sus manos con la sangre de su familia, para proteger sus propios intereses y su visión del reino. La culpa la asaltaba en la quietud de la noche. Los pasillos del palacio de Whitehall, antes llenos de música y vida, se volvieron para ella un laberinto de susurros acusadores. El silencio de sus aposentos se llenaba de voces que solo ella podía oír, reproches imaginarios y el eco de las últimas palabras de su prima. Las pesadillas se convirtieron en sus compañeras constantes, visiones febriles en las que el rostro de María la miraba desde la oscuridad, a veces suplicante, a veces acusador, siempre presente. Su cuerpo comenzó a reflejar la guerra que se libraba en su mente. Su famosa vanidad, su deseo de proyectar una imagen de eterna juventud y vigor, se convirtió en una obsesión desesperada por ocultar el decaimiento. El maquillaje blanco de plomo, el ceruse veneciano, que antes usaba para cubrir las cicatrices de la viruela, se aplicaba ahora en capas cada vez más gruesas, una máscara de cera para esconder el rostro demacrado por el insomnio y la angustia. Se estaba convirtiendo en un espectro viviente, una efigie de sí misma. El aislamiento se convirtió en su refugio y su prisión. La reina que una vez fue el centro vibrante de una corte deslumbrante, el sol alrededor del cual giraban todos los planetas, se retiró a una soledad temperamental y amarga. Se volvió irascible, impredecible, estallando en cólera contra sus damas de compañía por la más mínima ofensa. La energía que antes dedicaba a la diplomacia y al gobierno se consumía ahora en la lucha contra sus demonios internos, una batalla que estaba perdiendo día a día. Su negativa a nombrar un sucesor, una estrategia política que durante mucho tiempo había mantenido a raya a sus enemigos y disciplinado a sus aliados, adquirió un nuevo y trágico significado. Ya no era solo una táctica calculada, sino una parálisis nacida de la culpa. ¿Cómo podía legar una corona manchada con la sangre de su propia familia? El miedo a que su legado, todo por lo que había luchado y sacrificado, estuviera irrevocablemente contaminado por el fratricidio, la dejó incapacitada para mirar hacia el futuro. La imagen pública de Gloriana se convirtió en una armadura cada vez más pesada, un disfraz elaborado que requería una energía sobrehumana para mantenerse. En público, seguía siendo la reina desafiante, la líder carismática que arengaba a sus tropas en Tilbury, la soberana que presidía las celebraciones por la derrota de la Armada. Pero detrás de las puertas cerradas, la armadura se resquebrajaba, revelando a la mujer rota que había debajo, una prisionera en su propio palacio, atormentada por una victoria que se sentía como una derrota. El contraste entre su triunfo más espectacular y su infierno privado, es la paradoja que define sus últimos años. En 1588, Inglaterra celebró una de sus mayores victorias militares, la dispersión de la Armada Española, un evento que cimentó la leyenda de Isabel como la protectora elegida por Dios. Sin embargo, mientras las campanas repicaban en todo el reino y las hogueras iluminaban la noche, la reina se hundía más profundamente en su melancolía, incapaz de compartir la euforia de su pueblo, pues su mente estaba en otra parte, atrapada en el recuerdo del hacha que había caído un año antes. Su corte, antes un lugar de ingenio y cultura, se transformó en un espacio de miedo y opresión,
El aire se enrareció con la desconfianza de la reina. Los cortesanos caminaban de puntillas, temerosos de su humor cambiante. Las conversaciones se apagaban cuando ella entraba en una habitación, y el silencio que dejaba a su paso era más pesado que cualquier palabra. La luz de la era isabelina comenzaba a atenuarse, eclipsada por la creciente oscuridad que emanaba del propio trono. Los retratos de esta época son un testimonio silencioso de su lucha. La vemos cargada de joyas y vestida con ropajes increíblemente elaborados, su rostro una máscara impasible de poder. Pero si se mira de cerca, hay algo en los ojos que delata la tensión, una mirada distante, casi vacía, como si estuviera observando una escena que solo ella puede ver. Es el rostro de una mujer que se ha convertido en un monumento de sí misma, petrificada en su propia gloria y en su propio dolor. La figura de María Estuardo, incluso en la muerte, proyectaba una sombra más larga y oscura que nunca. Se convirtió en una obsesión para Isabel. Se rumoreaba que pasaba horas mirando fijamente un retrato de su prima, perdida en un diálogo silencioso con la mujer a la que había condenado. A veces, se la oía hablar sola en sus aposentos, respondiendo a acusaciones que nadie más había pronunciado. El fantasma de María no era una aparición sobrenatural, sino una creación de su propia mente torturada, un compañero constante de su soledad. Este tormento psicológico comenzó a tener consecuencias físicas devastadoras. El agotamiento mental crónico debilitó su cuerpo. Su legendaria resistencia, su capacidad para trabajar incansablemente y viajar por todo el reino, se desvaneció. Se cansaba con facilidad, sufría de dolores y malestares que los médicos no podían explicar. Su cuerpo no estaba sucumbiendo a una enfermedad conocida, sino que se estaba rindiendo al peso insoportable de una mente que nunca encontraba descanso ni consuelo. La dicotomía entre la imagen y la realidad era brutal. Para el mundo, Isabel era la encarnación del éxito, la monarca que había guiado a su nación a través de peligros mortales hacia una era de oro. Pero para las pocas personas que la veían en la intimidad de sus cámaras, era una mujer envejecida prematuramente, consumida por una tristeza insondable. La reina que había desafiado al Papa y al rey de España, era incapaz de enfrentarse al espectro de su propia conciencia. La historia de su juventud, marcada por la precariedad y la amenaza constante, había forjado en ella un instinto de supervivencia casi animal. La ejecución de su madre, Ana Bolena, por orden de su propio padre, le enseñó la lección más cruel sobre la naturaleza del poder. Su posterior encarcelamiento en la Torre de Londres por su hermana, la reina María I, le mostró lo que significaba ser una amenaza real para el trono. Había vivido toda su vida con una espada pendiendo sobre su cabeza. Esta experiencia debería haberla preparado para la dura decisión que tuvo que tomar con María Estuardo. Entendía perfectamente el peligro que representaba su prima. Sabía que mientras María viviera, sería un faro para la rebelión y una excusa para la invasión extranjera. La lógica del poder dictaba un único curso de acción, una solución final y sangrienta para garantizar la seguridad del reino y la suya propia. Sin embargo, la lógica no pudo protegerla de las consecuencias emocionales. La llegada de María a Inglaterra, buscando refugio de sus propios súbditos rebeldes, fue el comienzo de una cuenta atrás que duraría 19 años. Fue el momento en que el problema abstracto de una rival dinástica se convirtió en una presencia física y tangible. Isabel se encontró en una posición imposible. Liberar a María era invitar a la guerra civil, pero mantenerla prisionera era alimentar un ciclo interminable de conspiraciones. Ejecutarla era la opción más segura, pero también la más monstruosa. Durante casi 2 décadas Isabel vaciló, posponiendo lo inevitable, buscando una alternativa que nunca llegó. Este largo período de indecisión no fue solo una estrategia política, sino también un reflejo de su profundo conflicto interno. En María, no solo veía a una rival, sino también a una compañera reina, una mujer ungida por Dios, y lo más importante, a su propia sangre. La idea de derramar esa sangre era un tabú, una violación de un orden sagrado que la aterrorizaba. El consejo privado, sus asesores más cercanos, la presionaron sin descanso. Para ellos, la decisión era simple y necesaria. La supervivencia del Estado protestante inglés estaba en juego. Cada nueva conspiración descubierta, cada complot para asesinar a Isabel y poner a María en el trono, era un argumento más para la ejecución. La veían como una soberana que permitía que el sentimentalismo pusiera en peligro a toda la nación. No entendían la profundidad de su tormento.
Finalmente, acorralada por la evidencia irrefutable del complot de Babington, un plan que implicaba directamente a María en un intento de asesinato, Isabel ya no pudo resistirse. La presión de su consejo, del Parlamento y de la opinión pública protestante se volvió abrumadora. El mecanismo del Estado exigía un sacrificio, y ella era la única que podía autorizarlo. La reina se encontró atrapada en una maquinaria que ella misma había ayudado a construir. El momento de la firma fue el punto de no retorno, el instante en que la mujer se sometió a la reina, en que la conciencia personal fue sacrificada en el altar de la razón de Estado. Pero este acto, lejos de traer alivio o seguridad, abrió las compuertas de un infierno personal del que nunca escaparía. La firma en esa sentencia de muerte fue también la firma de su propia condena interior, el inicio de una decadencia silenciosa que la acompañaría hasta su último aliento. Para comprender la raíz de la ponzoña que pudriría el alma de Isabel, debemos viajar atrás en el tiempo, a la infancia de una niña que aprendió el lenguaje del poder a través del silencio y el terror. Su primera lección no fue en una sala de estudio, sino en los pasillos susurrantes del palacio, cuando el nombre de su madre, Ana Bolena, pasó de ser el de una reina a ser el de una traidora. No comprendía las complejidades de la política ni las acusaciones de adulterio e incesto, solo sentía la ausencia helada, el vacío repentino donde antes había calor. Vio cómo el rostro de su padre, el rey Enrique VIII, se convertía en una máscara de furia y repulsión, y aprendió la verdad más brutal de todas: que el amor de un rey era tan volátil como el viento, y que la sangre real no era un escudo sino un blanco. La ejecución de su madre fue más que una tragedia familiar, fue el trauma fundacional que moldearía cada una de sus futuras decisiones. La niña, declarada bastarda por su propio padre, fue despojada de su título y de su lugar en la corte, una paria en su propio hogar. Esta humillación le enseñó a desconfiar, a ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de una fachada de obediencia y discreción. Aprendió a leer las miradas, a interpretar los silencios, a anticipar el peligro antes de que se materializara. Cada sonrisa que ofrecía era calculada, cada palabra que pronunciaba era sopesada. Su infancia no fue un jardín de juegos, sino un campo de entrenamiento para la supervivencia, donde el más mínimo error podía significar el olvido, o peor aún, el mismo destino que el de su madre. Su juventud se convirtió en una prueba de fuego aún más intensa bajo el reinado de su media hermana, María I. La devota católica veía en Isabel no solo a una hermana, sino a la encarnación de la herejía, que había destrozado su mundo, y humillado a su propia madre, Catalina de Aragón. La existencia de Isabel, una protestante popular entre el pueblo, era una amenaza constante al trono de María. La sospecha se convirtió en la atmósfera que respiraba, y pronto, la joven princesa se encontró prisionera en la misma Torre de Londres donde su madre había pasado sus últimos días. Cada crujido de la puerta, cada paso de los guardias en el pasillo, era un recordatorio de que el hacha del verdugo estaba siempre cerca, esperando una orden. Esa estancia en la torre fue su universidad de la crueldad. Allí, frente a las mismas piedras que habían sido testigos de tantas ejecuciones, Isabel forjó el acero de su voluntad. Comprendió en carne propia lo que significaba ser una amenaza dinástica, una pieza en el tablero cuyo único valor residía en su eliminación. Sintió el terror de ser un peón en el juego de otros, y juró que si alguna vez salía de allí, nunca más volvería a estar a merced de nadie. Esta experiencia no solo la endureció, sino que también le confirió una empatía perversa y aterradora. Entendía perfectamente el miedo que su propia existencia podía infundir en otros. Sabía de primera mano lo que era ser el fantasma en el banquete de un monarca. Cuando finalmente ascendió al trono, trajo consigo todas estas cicatrices. Su reinado fue desde el principio un acto de equilibrio sobre el alambre. Sabía que su poder era precario, que su legitimidad era cuestionada por las potencias católicas de Europa y por una facción significativa de sus propios súbditos. Por eso, la llegada de su prima, María Estuardo, a suelo inglés, huyendo de una rebelión en Escocia, no fue la llegada de una suplicante, sino la materialización de su peor pesadilla. En María veía todo lo que la amenazaba. Una católica con una fuerte reclamación al trono, un imán para las conspiraciones, y lo más perturbador de todo, un reflejo de sí misma, otra reina a merced de las circunstancias. La decisión de encarcelar a María no fue un acto de tiranía impulsiva, sino el resultado de un cálculo nacido del pánico y la experiencia. Liberarla era impensable,
sería como soltar a un lobo en su propio rebaño. Devolverla a Escocia o enviarla a Francia, solo serviría para que sus enemigos la utilizaran como estandarte para una invasión. La única opción, la más segura para el reino y para su propia supervivencia, era mantenerla contenida, una reina en una jaula dorada. Así comenzaron casi 2 décadas de una agonía compartida, un pulso psicológico entre 2 soberanas atrapadas en una trampa de la que ninguna podía escapar. Isabel, la carcelera, se convirtió en prisionera de su propia prisionera. Durante 19 años, Isabel vivió con la sombra de María proyectándose sobre cada aspecto de su gobierno. Cada rumor de descontento, cada susurro de traición, llevaba implícito el nombre de la reina escocesa. El consejo privado, liderado por hombres pragmáticos y despiadados como Sir Francis Walsingham y William Cecil, la instaba constantemente a tomar la solución final. Para ellos, María no era una prima ni una reina ungida, sino un cáncer que debía ser extirpado antes de que metastatizara y consumiera el reino. No entendían, o no querían entender, la profunda repugnancia de Isabel a derramar sangre real, la sangre de su propia familia. Era una línea que temía cruzar, sabiendo que al hacerlo, se convertiría en el monstruo que siempre había temido. Esta larga vacilación no fue solo una estrategia política para mantener a raya a sus enemigos, fue una guerra civil dentro de su propia alma. Por un lado estaba la reina, la protectora de Inglaterra, la superviviente que sabía que la clemencia en el poder a menudo era una sentencia de muerte para quien la otorgaba. Por otro, estaba la mujer, la pariente, la que recordaba el destino de su madre, y que sentía un terror primordial ante la idea de ordenar la ejecución de otra reina consagrada por Dios. Este conflicto la desgarró durante años, dejándola en un estado de perpetua ansiedad, posponiendo lo inevitable con la esperanza vana de que algún milagro la librara de tener que tomar la decisión más terrible de su vida. El complot de Babington fue el golpe de gracia que hizo añicos su indecisión. La evidencia, meticulosamente recopilada por la red de espías de Walsingham, era irrefutable. Cartas interceptadas, escritas y codificadas por la propia mano de María, la implicaban directamente en un plan para asesinar a Isabel y tomar el trono con la ayuda de una invasión española. Ya no había ambigüedad, ni espacio para la duda o la misericordia. La amenaza había dejado de ser una posibilidad abstracta para convertirse en una daga apuntando directamente a su corazón. El Estado, el Parlamento y su Consejo exigían justicia, y la justicia, en el siglo XVI tenía el filo de un hacha. La presión se volvió insoportable. Sus consejeros le presentaron la situación no como una elección, sino como una obligación. La supervivencia de la nación protestante, el futuro de todo lo que había construido, dependía de una sola firma. La maquinaria del Estado, diseñada para protegerla, se había vuelto contra su conciencia. La acorralaron con lógica, con miedo, con el espectro de la guerra civil y la dominación extranjera. La reina, la figura más poderosa de la cristiandad, se encontró impotente, atrapada en el engranaje de la necesidad política. El momento de la verdad había llegado, y no había escapatoria posible. La escena de la firma es el epicentro de esta tragedia. No ocurrió en una gran sala del trono, sino en la intimidad de sus aposentos, lejos de las miradas de la corte. Imaginen la quietud de la habitación, solo rota por el crepitar del fuego en la chimenea. El pesado documento de terciopelo sobre el escritorio, la pluma de ganso esperando en el tintero. Isabel, sola con sus demonios, mirando el pergamino como si fuera una serpiente a punto de morder. Cada palabra de la sentencia de muerte era un martillazo en su alma. Sabía que al trazar su nombre en ese papel, no solo estaría condenando a su prima, sino también a una parte de sí misma. El acto físico de firmar fue una tortura. Su mano, que había firmado leyes, tratados y declaraciones de guerra con una firmeza inquebrantable, temblaba. El rasguido de la pluma sobre el pergamino fue el sonido más ensordecedor que jamás había oído. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre, el sonido de la sangre llamando a la sangre. En ese instante la razón de Estado triunfó sobre el vínculo familiar, la supervivencia política sobre la conciencia personal. Inoculó el veneno en su propia vena, un veneno de culpa y arrepentimiento que comenzaría su lento y metódico trabajo de destrucción desde dentro. La firma no fue un acto de poder, sino de rendición. La noticia de la ejecución, cuando llegó,
no le trajo el alivio que sus consejeros le habían prometido. En lugar de una sensación de seguridad, la invadió una oleada de horror y remordimiento de una intensidad cataclísmica. Su reacción inmediata no fue la de una reina victoriosa, sino la de una mujer rota por el duelo y la furia. Estalló en cólera contra su consejo, acusándolos de haber actuado sin su consentimiento final, de haberle arrancado la orden. Desterró a William Davison, el secretario que entregó la orden, y sumió a Cecil en el oprobio. Era un teatro desesperado, un intento de transferir una culpa que sentía que la estaba ahogando. Este arrebato fue la primera manifestación visible de la enfermedad que se había apoderado de su alma. La reina, famosa por su autocontrol y su mente calculadora, se había desmoronado. Aquellos que la vieron en esos días describieron a una mujer irreconocible, consumida por una pena que rayaba en la locura. Se vestía de luto riguroso, no por la prima a la que había condenado, sino por la inocencia que había perdido, por la mancha que ahora sentía imborrable en su espíritu. El acto de Estado se había transformado, en la alquimia de su mente, en un fratricidio, el pecado más oscuro de todos. La putrefacción había comenzado. El punto de inflexión fue sutil para el mundo exterior, pero sísmico para ella. La primera noche después de la ejecución fue el comienzo de un insomnio que se volvería crónico. El silencio de sus aposentos en el palacio de Whitehall, que antes había sido un refugio, se convirtió en una cámara de tortura acústica. Cada sombra en la pared parecía tomar la forma de María, cada susurro del viento contra las ventanas sonaba como una acusación. Cerraba los ojos y veía el rostro de su prima, a veces suplicante, a veces lleno de una ira helada. El sueño, el único escape de las cargas de la corona, le fue negado. Su mente se había convertido en su propio verdugo. A partir de ese momento, la legendaria desconfianza de Isabel mutó en una paranoia galopante. Empezó a ver a sus consejeros más leales no como sus protectores, sino como sus manipuladores. En sus rostros ya no veía la devoción, sino el cálculo frío. Se convenció de que la habían empujado al abismo para asegurar sus propias fortunas y su visión de una Inglaterra protestante, utilizando sus manos para cometer el acto que ellos no se atrevían a ordenar. Walsingham y Cecil, los arquitectos de su seguridad, se transformaron en su mente en los tejedores de su ruina moral. Se sentía usada, manchada, una marioneta en su propio teatro. El veneno de la culpa comenzó a manifestarse de formas extrañas y perturbadoras. Se obsesionó con un retrato de María Estuardo que guardaba en sus aposentos privados. Los cortesanos susurraban que pasaba horas de pie frente a él, en un silencio absoluto, como si estuviera inmersa en una conversación que nadie más podía oír. ¿Qué buscaba en esos ojos pintados? ¿Absolución? ¿Entendimiento? ¿O simplemente se estaba castigando forzándose a mirar el rostro de la mujer cuyo fantasma ahora habitaba en cada rincón de su conciencia? El retrato dejó de ser un objeto para convertirse en un espejo de su tormento. La lucha por mantener la fachada de Gloriana, la reina virgen, se volvió una batalla diaria y agotadora. En público, se esforzaba por proyectar la misma imagen de fuerza y serenidad imperial que la había definido durante décadas. Presidía las reuniones del Consejo con una disciplina férrea, recibía a los embajadores con su ingenio habitual, y participaba en las danzas de la corte con una energía forzada. Pero era una actuación, una proeza de voluntad que la dejaba completamente exhausta. La armadura de su imagen pública se estaba volviendo insoportablemente pesada, y las grietas comenzaban a mostrarse. El primer síntoma físico de su decadencia interna fue un profundo agotamiento que ningún descanso podía aliviar. Su legendaria vitalidad, su capacidad para cazar durante horas o viajar a caballo por todo el reino, comenzó a desvanecerse. Se cansaba con una facilidad alarmante, y sus médicos no encontraban ninguna causa física para su malestar. No había fiebre, ni tos, ni ninguna de las dolencias comunes de la época. Su cuerpo no estaba enfermo. Estaba simplemente rindiéndose al peso de una mente que nunca descansaba, una mente en guerra constante consigo misma. La energía que antes dedicaba a gobernar, se estaba consumiendo en la lucha contra sus demonios. Fue entonces cuando su famosa vanidad se transformó en una obsesión desesperada. El uso del ceruse veneciano, una pasta blanca a base de plomo y vinagre que utilizaba para cubrir las cicatrices que le había dejado la viruela en su juventud, se intensificó drásticamente. Las capas de maquillaje se volvieron más y más gruesas,
no solo para ocultar las arrugas de la edad, sino para enmascarar la palidez mortal, las ojeras oscuras y el rictus de angustia que el insomnio y la ansiedad estaban grabando en su rostro. Su cara se convirtió en una máscara literal, una cáscara de cera blanca y colorete rojo diseñada para ocultar la mujer que se desmoronaba debajo. La aplicación de este maquillaje se convirtió en un ritual diario, una forma de reconstruir la imagen de la reina invulnerable antes de enfrentarse al mundo. Sus damas de compañía pasaban horas aplicando las tóxicas capas de plomo, mientras Isabel permanecía sentada, inmóvil, como una estatua. El proceso era lento y meticuloso, una armadura cosmética que la protegía de las miradas indiscretas. Pero era una protección ilusoria. Debajo del blanco y el carmesí, su piel se marchitaba, envenenada lentamente por el mismo plomo que debía embellecerla. Su intento de ocultar la decadencia interna solo estaba acelerando la externa. El contraste entre su imagen pública y su realidad privada se volvió cada vez más brutal. Para un embajador visitante, era una visión imponente, una figura casi sobrenatural, enjollada y rígida, con un rostro que parecía tallado en marfil. Pero para sus damas de compañía, que la veían por la noche, cuando la máscara se retiraba, era una visión desoladora. Veían a una mujer envejecida prematuramente, con la piel grisácea y los ojos hundidos en cuencas oscuras, una mujer atormentada cuyo cuerpo temblaba por escalofríos que no eran de frío. La reina más poderosa del mundo era, en la intimidad, una de las almas más torturadas. Su temperamento, siempre volátil, se agrió hasta volverse impredecible y tiránico. Estallaba en ataques de furia por las ofensas más triviales. Un vestido mal colocado, un lazo torcido, una palabra fuera de lugar, podían desencadenar una tormenta de ira que aterrorizaba a toda la corte. Sus damas de compañía vivían en un estado de miedo constante, caminando de puntillas a su alrededor. Estos arrebatos no eran signos de arrogancia, sino de un dolor insoportable que se desbordaba. Era más fácil gritarle a una sirvienta que enfrentarse a la voz silenciosa que la acusaba en su interior. La ira se convirtió en su única válvula de escape. El aislamiento, que siempre había sido una herramienta de su poder, se convirtió en su refugio y su celda. Pasaba cada vez más tiempo sola, rechazando la compañía incluso de sus amigos más cercanos. La corte, que una vez fue el centro vibrante de la cultura renacentista, un escenario de música, poesía y teatro, comenzó a sentirse opresiva y silenciosa. El aire se enrareció con la melancolía de la reina, las risas se apagaban cuando ella entraba en una habitación, y las conversaciones se convertían en susurros. La luz de la era isabelina, que había brillado con tanta intensidad, comenzaba a ser eclipsada por la oscuridad que emanaba del propio trono. La paradoja más cruel de su tormento llegó apenas un año después de la ejecución de María. En 1588, la Armada Invencible española zarpó para conquistar Inglaterra y destronarla. Fue el momento de su mayor triunfo, su hora más gloriosa. Se vistió con una coraza de plata y cabalgó entre sus tropas en Tilbury, pronunciando un discurso que la inmortalizaría, un discurso lleno de desafío y coraje. Prometió vivir y morir entre ellos, mostrando el corazón y el estómago de un rey. Su pueblo la aclamó como una diosa, la salvadora de la nación, la elegida por Dios para proteger a su pueblo. Mientras las hogueras de la victoria iluminaban cada colina de Inglaterra, y las campanas de las iglesias repicaban celebrando la milagrosa dispersión de la flota española, la reina que había inspirado todo aquello se encontraba en sus aposentos, incapaz de sentir la euforia de su pueblo. La victoria se sentía hueca, distante. Había derrotado al rey más poderoso del mundo, había asegurado su trono y el futuro de su nación, pero no había podido derrotar al fantasma que la atormentaba. El triunfo sobre España no podía borrar la mancha de la sangre de su prima. Se dio cuenta de que había ganado el mundo, pero había perdido la paz de su alma. La victoria de la Armada, en lugar de curarla, solo acentuó su soledad. Se había convertido en un símbolo tan grande, tan intocable, que ya no había nadie con quien pudiera compartir la carga de su conciencia. Estaba atrapada en la cima de su propia gloria, más sola que nunca. La imagen de Gloriana, la emperatriz triunfante, se solidificó en la mente de su pueblo, pero esta imagen era ahora una prisión de oro. Cada vítores, cada poema en su honor, era un recordatorio de la mentira que estaba viviendo, de la fractura insalvable entre la leyenda que el mundo veía y la mujer rota que solo ella conocía.
Su negativa a nombrar un sucesor, que durante mucho tiempo había sido una brillante estrategia política para mantener el control y evitar las luchas de facciones, adquirió una nueva y trágica dimensión. Ya no era solo cálculo, era una parálisis nacida de la culpa. ¿Cómo podía legar una corona que sentía manchada con sangre fratricida? La idea de pasar ese legado contaminado a otra persona la llenaba de pavor. El futuro de Inglaterra, la cuestión que había definido toda su vida, se convirtió en un abismo al que no se atrevía a asomarse, por miedo a lo que su propio acto había engendrado. Los retratos de este período son un testimonio escalofriante de su lucha interna. La vemos representada con una rigidez casi inhumana, cargada de perlas y vestida con ropajes que parecen armaduras. Su rostro es la máscara de Ceruse, impasible, etérea. Pero sus ojos cuentan una historia diferente. Hay en ellos una mirada vacía, una fijeza perturbadora, como si estuviera mirando más allá del artista, más allá del espectador, hacia una escena de horror, que solo ella podía presenciar. Es la mirada de una mujer que se ha convertido en un monumento de sí misma antes de morir, petrificada por el dolor. El fantasma de María Estuardo no era una aparición literal con cadenas y lamentos, sino algo mucho más insidioso. Era una presencia psicológica, un inquilino permanente en su mente. Era la voz de la duda que cuestionaba cada una de sus decisiones, el recuerdo de la traición que envenenaba sus relaciones, la personificación de su propia capacidad para la crueldad. María en la muerte se había vuelto mucho más poderosa de lo que jamás fue en vida. Ya no era una amenaza para el trono de Inglaterra, sino para el trono de la razón de Isabel. La reina comenzó a hablar sola. Sus damas de compañía la oían a través de las pesadas puertas de sus aposentos, manteniendo conversaciones unilaterales, a veces en susurros, a veces en gritos ahogados. Respondía a preguntas que nadie había hecho, se defendía de acusaciones que nadie había pronunciado. Estaba debatiendo con su conciencia, un juicio sin fin en el que ella era a la vez la acusada, la fiscal y la juez. Los pasillos del palacio, antes llenos de vida, se convirtieron en el escenario de la desintegración silenciosa de una mente brillante. Este tormento mental incesante comenzó a cobrar un peaje físico devastador. Sufría de dolores de cabeza crónicos, de problemas digestivos, y de una melancolía tan profunda que a veces le impedía levantarse de la cama durante días. Los médicos de la corte estaban desconcertados. Aplicaban sanguijuelas, prescribían pociones y consultaban las estrellas, pero nada funcionaba. No podían tratar una enfermedad cuya fuente no estaba en el cuerpo, sino en el alma. Estaban tratando los síntomas de un envenenamiento que ninguna purga podía limpiar. La lucha inicial de Isabel contra esta decadencia fue feroz. Intentó combatirla con la única arma que conocía, su voluntad de hierro. Se obligaba a seguir las rutinas del gobierno, a leer informes, a dictar cartas, a mantener la apariencia de normalidad. Creía que si actuaba como la reina que solía ser, podría volver a serlo. Pero era como tratar de contener una inundación con las manos. La culpa era una marea que erosionaba sus defensas día tras día, noche tras noche, dejándola cada vez más débil y expuesta. La corte se adaptó a la nueva realidad de una reina temperamental y melancólica. Los cortesanos aprendieron a leer su estado de ánimo en los detalles más pequeños, el color de su vestido, la forma en que llevaba sus joyas, el tono de su voz. Se desarrolló un lenguaje no verbal de supervivencia, un código para navegar por el campo de minas emocional que rodeaba el trono. La espontaneidad y la alegría fueron reemplazadas por un formalismo rígido y una cautela constante. El corazón del reino se estaba enfriando. El miedo a los sueños se convirtió en una fobia que dominó sus noches. Se negaba a ir a la cama convencida de que en el momento en que se durmiera, los demonios vendrían a por ella. Pasaba horas sentada en su silla, luchando contra el sueño, hasta que el agotamiento la vencía. A menudo la encontraban dormida en posturas incómodas, con la cabeza apoyada en un cojín, como si temiera que tumbarse fuera una rendición, una invitación a las pesadillas que la esperaban en la oscuridad. Esta resistencia a dormir no era una simple excentricidad, era una manifestación de su terror a perder el control. Mientras estaba despierta podía luchar, podía razonar, podía mantener a raya a sus fantasmas con la fuerza de su intelecto. Pero en el sueño, sus defensas caían, y su mente era un territorio indefenso, abierto a la invasión de sus miedos más profundos. El sueño ya no era un descanso,
sino el campo de batalla donde libraba sus luchas más sangrientas y desesperadas. La decadencia no fue un colapso repentino, sino una erosión lenta y progresiva. Como una gran fortaleza de piedra que es desgastada por una lluvia incesante, su espíritu se fue desmoronando grano a grano. Hubo días buenos, momentos de lucidez y de su antigua brillantez, en los que la vieja Isabel parecía resurgir, pero eran solo breves interludios en una larga y descendente espiral de tristeza y paranoia. La enfermedad del alma era implacable, y no conocía tregua. La ironía de su situación era devastadora. Había dedicado su vida a proteger a Inglaterra de sus enemigos externos, y lo había conseguido con un éxito espectacular. Había construido una nación fuerte, orgullosa e independiente. Pero mientras construía las defensas de su reino, las murallas de su propia mente se habían derrumbado, dejándola vulnerable al único enemigo que no podía derrotar. Ella misma, la protectora de la nación, había sido incapaz de protegerse de su propia conciencia. Así, en los años que siguieron a su mayor triunfo militar, la reina Isabel I comenzó su verdadero y último combate. No fue una guerra librada con barcos y cañones, sino una batalla silenciosa y solitaria, librada en los pasillos de su mente. Una lucha por preservar su cordura frente a un enemigo que ella misma había creado. La máscara de Gloriana permanecía en su lugar para el mundo, pero detrás de ella, la mujer se consumía en un fuego que nadie podía ver. Este fue el comienzo del fin, el largo crepúsculo de un reinado que el mundo consideraba dorado. La reina, que había sobrevivido a complots, excomuniones e invasiones, ahora se enfrentaba a la desintegración de su propio ser. La firma que había salvado su reino se había convertido en la herida incurable que la desangraría lentamente, gota a gota, hasta su último aliento. La tragedia no era que fuera a morir, sino que ya había empezado a pudrirse en vida. La historia a menudo simplifica a sus grandes figuras, convirtiéndolas en estatuas de mármol, despojándolas de su compleja y a menudo dolorosa humanidad. Pero la verdadera historia, la que resuena a través de los siglos, se encuentra en las grietas de esa fachada, en la vulnerabilidad oculta tras el poder. Isabel fue una de las monarcas más grandes de la historia, pero su grandeza tuvo un coste personal que rara vez se cuenta, un precio pagado en noches de insomnio y años de tormento silencioso. La putrefacción de su alma no fue una debilidad, sino la consecuencia inevitable del peso imposible que tuvo que soportar. Fue el testimonio de que incluso la voluntad más fuerte puede romperse bajo la carga de una culpa insoportable. Su historia nos recuerda que la corona no es solo un símbolo de poder, sino también una jaula dorada, y que el trono puede ser el lugar más solitario del mundo, especialmente cuando está embrujado por los fantasmas de nuestras propias decisiones. En su lucha inicial contra esta decadencia, Isabel nos muestra la resistencia del espíritu humano, pero también sus límites. Intentó gobernar su propio dolor como gobernaba su reino, con disciplina y control, pero descubrió que el corazón tiene sus propias leyes, y la conciencia, su propia justicia implacable. La reina, que había desafiado al Papa y al rey de España, no pudo silenciar los susurros de su propia alma herida, un alma que seguiría sangrando durante el resto de su vida. Los años que siguieron a la victoria sobre la Armada no fueron una era de paz para la reina, sino la intensificación de una guerra privada y silenciosa, una que se libraba en la oscuridad de sus aposentos, lejos de las aclamaciones de su pueblo. Fue en este periodo cuando la putrefacción del alma alcanzó su clímax, manifestándose en un tormento tan visceral que amenazaba con consumir no solo su mente sino también su cuerpo. Las noches se convirtieron en un archipiélago de terror, en un océano de vigilia forzada. El miedo a dormir era tan profundo que luchaba contra el agotamiento con una ferocidad desesperada, sabiendo que en el momento en que sus párpados se cerraran, el teatro de su culpa comenzaría su función. El fantasma de María ya no era una simple visión fugaz, sino una presencia constante y opresiva, una sombra que se sentaba al pie de su cama, esperando pacientemente a que la voluntad de la reina se quebrara. El clímax de este sufrimiento llegó en una fría noche de invierno en el Palacio de Richmond. El silencio era tan absoluto que Isabel podía oír el latido de su propio corazón, un tambor fúnebre que marcaba el ritmo de su angustia. De repente, ya no estaba en su habitación. Las paredes de piedra se transformaron en las del gran salón del castillo de Fotheringhay, el lugar de la ejecución. El aire se llenó del olor metálico y dulce de la sangre, y el suelo de madera crujió bajo el peso de un cuerpo invisible. Vio el bloque del verdugo, oscuro y manchado, y sobre él,
la cabeza decapitada de su prima, con los labios moviéndose en un susurro inaudible pero ensordecedor. No era un sueño, estaba completamente despierta, con los ojos abiertos de par en par, paralizada por un terror que le helaba la sangre en las venas. Era una alucinación tan real, tan detallada, que su mente no podía distinguirla de la realidad. Gritó, un sonido ahogado y gutural que apenas escapó de sus labios. Sus damas de compañía entraron corriendo, encontrándola de pie en medio de la habitación, temblando incontrolablemente, con la mirada fija en un punto vacío del espacio. No había nada allí, solo las sombras proyectadas por la luz de las velas. Pero para Isabel, la escena era indeleble. Intentó hablar, explicar lo que había visto, pero las palabras se negaron a formarse. Solo pudo señalar con un dedo tembloroso, mientras las lágrimas corrían por su rostro, abriendo surcos en la gruesa capa de maquillaje que aún no se había quitado. Esa noche, la barrera entre su mente torturada y el mundo exterior se hizo añicos. El veneno ya no estaba solo en su alma, se había derramado, envenenando su percepción de la realidad misma. La reina había perdido el control de su propio santuario mental. A la mañana siguiente la transformación fue un milagro macabro. La mujer temblorosa y aterrorizada de la noche desapareció, reemplazada por la construcción meticulosa de Gloriana. Sentada frente a su espejo de plata pulida, observaba sin expresión cómo sus damas comenzaban el ritual diario. Primero, la limpieza del rostro, revelando la piel pálida y marcada. Luego, la aplicación del ceruse veneciano, capa sobre capa, una pasta blanca y tóxica que borraba cada línea de preocupación, cada sombra de insomnio. Era como ver a un escultor creando una efigie sobre un esqueleto. El blanco de plomo cubría la carne viva, ocultando la decadencia bajo una máscara de pureza imperial. El colorete carmesí en las mejillas y los labios añadía un toque de vida artificial, una mentira cromática sobre un lienzo de desesperación. El proceso era una armadura que se construía pieza por pieza. Después del maquillaje, venía el corsé, que ceñía su cuerpo envejecido en una silueta juvenil y rígida. Luego, las capas de ropa, la camisa, el corpiño, la falda, la sobrefalda, cada una más pesada y elaborada que la anterior, recamadas con perlas y piedras preciosas que pesaban como pecados. Finalmente, la peluca, una construcción de pelo rojo brillante que ocultaba su cabello ralo y canoso, coronada con una diadema o una pequeña corona. Cuando el ritual terminaba, la mujer que había gritado en la oscuridad había desaparecido por completo. En su lugar se encontraba un ícono, un símbolo intocable de poder y eternidad. Pero el esfuerzo de mantener esa pose, de habitar esa construcción, la estaba desangrando por dentro, consumiendo la poca energía que le quedaba. Ese mismo día, presidió una reunión del Consejo Privado. Su entrada en la sala silenció todas las conversaciones. Caminaba con una rigidez calculada, su rostro una máscara impasible. Escuchó los informes sobre los asuntos de Estado, sobre las tensiones con España y los problemas en Irlanda, con una atención aparentemente inquebrantable. Hizo preguntas incisivas, dio órdenes claras, su mente tan afilada como siempre. Nadie en esa sala podría haber adivinado que la mujer sentada a la cabeza de la mesa había pasado la noche anterior conversando con fantasmas y alucinando con decapitaciones. Era la máxima expresión del autocontrol, la dicotomía perfecta entre la imagen y la realidad. Era una actriz interpretando el papel de su vida, el de Isabel I, mientras la mujer que era, se desintegraba en silencio detrás del disfraz. Sin embargo, las grietas eran visibles para aquellos que sabían dónde mirar. Durante la reunión, su mirada se perdía a veces en la distancia, sus dedos jugueteaban nerviosamente con un anillo, un pequeño tic que delataba la tormenta interior. Un consejero, al presentar un documento, notó un leve temblor en la mano de la reina cuando lo tomó. Era casi imperceptible, pero estaba allí. Un recordatorio de que la armadura, por muy elaborada que fuera, no era impenetrable. La procesión de rostros a su alrededor se convirtió en un desfile de potenciales traidores y acusadores. En los ojos de Robert Cecil, el hijo de su consejero más antiguo, creía ver una sombra de lástima mezclada con cálculo, y la paranoia le susurraba que él sabía, que todos sabían lo rota que estaba. La condición de Isabel tuvo consecuencias profundas y duraderas en su reinado. Su creciente paranoia envenenó el ambiente de la corte. Los viejos amigos y consejeros leales fueron mantenidos a distancia, reemplazados por una nueva generación de favoritos más jóvenes y ambiciosos, como el conde de Essex,
cuya relación con la reina era una mezcla tóxica de afecto maternal y peligrosa manipulación. Su juicio, antes infalible, se volvió errático. Tomaba decisiones basadas en arrebatos emocionales, se negaba a escuchar consejos que contradecían sus miedos, y se aferraba a un control absoluto sobre cada pequeño detalle del gobierno, como si temiera que el más mínimo descuido pudiera hacer que todo su mundo se derrumbara. El reino, que había prosperado bajo su mano firme, comenzó a sentir los efectos de la inestabilidad de su monarca. Sus relaciones personales se marchitaron. Las damas de compañía, que antes eran sus confidentes, se convirtieron en poco más que sirvientas aterrorizadas. La risa y la camaradería que una vez caracterizaron sus aposentos privados, fueron reemplazadas por un silencio tenso y opresivo. Se sentía profundamente sola, pero era una soledad que ella misma cultivaba, apartando a cualquiera que intentara acercarse demasiado. Se había convencido de que nadie podía entender la magnitud de su tormento, y que cualquier muestra de afecto era una forma de compasión, y la compasión era una debilidad que no podía permitirse. Se encerró en la prisión de su propia majestad, una cautiva voluntaria en la cima del poder, rodeada de gente pero completamente sola con sus demonios. La lucha por mantener la imagen se reflejaba de forma grotesca en los retratos oficiales de la época. Pinturas como el retrato Ditchley la muestran de pie sobre un mapa de Inglaterra, una figura colosal, casi divina, que domina el mundo. Su rostro es una máscara blanca y sin edad, sus ojos miran con una autoridad fría. Estos retratos no eran representaciones de la realidad, sino piezas de propaganda, diseñados para proyectar una imagen de poder eterno, en un momento en que la mujer detrás de la imagen se sentía más frágil y mortal que nunca. Eran un intento desesperado de detener el tiempo, de petrificar la leyenda de Gloriana, antes de que la verdad de su decadencia la hiciera añicos. Cada pincelada era una mentira, una defensa contra la entropía de su alma. La realidad detrás de esas pinturas era brutal. Mientras el artista inmortalizaba su poder, ella tenía que permanecer de pie durante horas, con el cuerpo dolorido y la mente a la deriva. Sus damas estaban cerca, listas para sostenerlas y flaqueaba. El peso de sus ropas y joyas era una tortura física, y el esfuerzo de mantener una expresión serena era mentalmente agotador. Miraba al artista, pero veía el rostro de María. Oía los cumplidos de los cortesanos, pero los interpretaba como susurros de acusación. Los retratos no capturaban a la reina, sino la armadura que la contenía, el caparazón brillante que ocultaba el lento y doloroso proceso de desintegración que ocurría en su interior. La distancia entre el óleo y la carne, entre el mito y la mujer, nunca había sido tan vasta. La salud física de Isabel comenzó a ceder de forma alarmante bajo la presión constante. El insomnio crónico y la angustia debilitaron su sistema inmunológico. Sufría de fiebres recurrentes, dolores de cabeza incapacitantes, y problemas digestivos que la dejaban sin apetito durante días. Los médicos de la corte, con sus limitados conocimientos, estaban perplejos. No podían encontrar una causa clara para sus males. No era la peste, ni la viruela, ni ninguna de las enfermedades conocidas. Lo que no entendían era que no estaban tratando una enfermedad del cuerpo, sino las manifestaciones físicas de una mente en guerra consigo misma. Su cuerpo se había convertido en el campo de batalla de su lucha psicológica, y estaba perdiendo terreno día a día. Su negativa a admitir su debilidad era absoluta. Rechazaba a los médicos con desdén, se negaba a tomar las medicinas que le prescribían, y se enfurecía ante cualquier sugerencia de que debería descansar. Admitir la enfermedad habría sido admitir que era vulnerable, que era mortal. Para ella, la enfermedad era una forma de traición, una rebelión de su propio cuerpo contra su voluntad de hierro. Así que luchaba contra ella como luchaba contra España, con desafío y una terquedad inquebrantable. Pero esta era una guerra que no podía ganar. Cada día de resistencia la dejaba un poco más agotada, un poco más cerca del colapso final. La reina que había gobernado una nación era incapaz de gobernar la república rebelde de sus propias células. El clímax de su sufrimiento psicosomático se manifestó en su boca. Durante años sus dientes se habían ennegrecido y deteriorado, un efecto secundario de su afición por el azúcar y la falta de higiene dental de la época. Pero en sus últimos años, el dolor se volvió insoportable. Sufría de abscesos e infecciones que le causaban un dolor agudo y constante. El dolor físico se fusionó con su tormento mental, creando un infierno del que no había escapatoria. Se negaba a que le extrajeran los dientes, aterrorizada por el dolor del procedimiento.
así que soportaba la agonía en silencio. Un dolor punzante en su mandíbula que era un eco físico de la herida purulenta que llevaba en su conciencia. Esta decadencia oral tuvo un impacto devastador en su imagen. Hablaba menos en público, temerosa de que su aliento o la visión de sus dientes ennegrecidos traicionaran la imagen de perfección que se esforzaba por mantener. Aprendió a sonreír con los labios cerrados, una sonrisa enigmática y distante que los cortesanos interpretaban como un signo de sabiduría o desdén, pero que en realidad era una estrategia para ocultar su deterioro. La mujer que había cautivado a embajadores y parlamentarios con su elocuencia y su ingenio, ahora se veía reducida a un silencio cauteloso. Su voz, una de sus armas más poderosas, estaba siendo silenciada por la putrefacción que emanaba de su interior. La ironía era cruel. La reina que había construido su imagen sobre la base de la pureza y la incorruptibilidad, la reina virgen, se estaba pudriendo literalmente desde dentro hacia afuera. La decadencia de su boca era un símbolo visible y maloliente de la corrupción de su espíritu. El veneno de la culpa no solo había infectado su mente, sino que había encontrado una salida física, una manifestación tangible de su tormento. Cada punzada de dolor en sus encías era un recordatorio de la firma, del hacha, de la sangre. Su cuerpo se había convertido en un texto que narraba la historia de su caída, una historia que ella intentaba desesperadamente ocultar bajo capas de plomo y seda. En medio de este infierno personal, la maquinaria del Estado seguía funcionando, y ella seguía siendo su centro. Recibía dignatarios extranjeros, firmaba leyes, supervisaba la interminable guerra en Irlanda. Para el mundo exterior, el mito de Gloriana seguía intacto. Los poetas seguían escribiendo sonetos en su honor, los exploradores seguían bautizando nuevas tierras con su nombre. Se había convertido en un personaje más grande que la vida, una leyenda viviente. Pero esta disonancia entre la aclamación pública y el sufrimiento privado, solo servía para profundizar su sensación de aislamiento y fraude. Cada elogio se sentía como una burla, cada celebración como un recordatorio de la paz que nunca podría alcanzar. Hubo momentos en los que la máscara se deslizó, revelando a la mujer rota que había debajo. Durante un tenso debate en el Consejo sobre la rebelión de su antiguo favorito, el conde de Essex, Isabel sufrió un colapso. Se levantó de su silla, pálida y temblorosa, y gritó con una voz cargada de angustia: «He sido traicionada por aquellos en quienes más confiaba». No solo se refería a Essex. Se refería a todos. A los consejeros que la habían empujado a matar a María, a los cortesanos que ahora conspiraban sobre su sucesión, a un mundo que la adoraba como un ídolo, pero que no la conocía en absoluto. Fue un momento de vulnerabilidad aterradora, una grieta en la fachada que dejó a la corte en un silencio atónito. El caso de Essex se convirtió en una obsesión para ella, un eco tardío y distorsionado de la tragedia de María. Al igual que su prima, Essex era de su propia sangre, un pariente al que había amado. Y al igual que María, la traicionó, liderando una rebelión fallida en las calles de Londres. Una vez más, Isabel se vio obligada a firmar una sentencia de muerte contra alguien a quien amaba. La ejecución de Essex en 1601 fue el golpe de gracia para su espíritu ya destrozado. Revivió todo el trauma, toda la culpa, toda la sensación de haber sido forzada a actuar como un monstruo para proteger su corona. El ciclo de sangre y traición parecía no tener fin. Después de la ejecución de Essex, una melancolía profunda y final se apoderó de ella. Era como si la última de sus defensas internas se hubiera derrumbado. Se retiró casi por completo de la vida pública, pasando días enteros en sus aposentos, a veces sin hablar con nadie, simplemente sentada en la oscuridad, perdida en sus pensamientos. Sus damas de compañía informaban que a menudo la encontraban llorando en silencio, lágrimas que no ofrecían ningún alivio, solo la confirmación de una pena inagotable. La gran reina se estaba apagando, la luz de su espíritu se extinguía lentamente, ahogada por las sombras de su pasado. La lucha por la imagen se volvió casi imposible. Había días en que simplemente no tenía la fuerza para someterse al ritual del maquillaje y el vestuario. En esas ocasiones se negaba a ver a nadie, ni siquiera a sus ministros más importantes. El gobierno de la nación más poderosa de Europa se paralizaba porque su reina no tenía la energía para construir la fachada que le permitía gobernar. El contraste entre la imagen gloriosa y la realidad brutal había llegado a su punto de ruptura. La mujer ya no podía soportar el peso del icono. La armadura se había vuelto demasiado pesada para levantarla.
La historia de Isabel, en este periodo, no es solo la de una reina, sino la de cualquier ser humano que lucha una batalla invisible contra sus propios demonios. Es el relato de cómo las heridas internas, si no se atienden, pueden carcomer la estructura misma de nuestra existencia, sin importar cuán poderosos o exitosos parezcamos al mundo exterior. Su sufrimiento nos recuerda la fragilidad de la mente humana y el coste oculto del poder. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, por las batallas que se libran detrás de las puertas cerradas, comparte este vídeo. A veces, las historias más impactantes no son las de las victorias, sino las de la supervivencia silenciosa. El clímax de su sufrimiento no fue un evento único, sino un estado de ser, una meseta de dolor, en la que vivió durante más de una década. Cada día era una repetición de la misma batalla, la noche traía el terror, la mañana exigía la reconstrucción del ídolo. Esta guerra de desgaste la dejó hueca, una cáscara de su antiguo ser. Había sobrevivido a la ejecución de su prima, había derrotado a la armada, había aplastado rebeliones, pero en el proceso, había perdido la guerra dentro de sí misma. Lo que quedaba no era la triunfante Gloriana, sino el fantasma de una reina, rondando los pasillos de su propio palacio, esperando un final que tardaba demasiado en llegar. Y así, con el espíritu roto y el cuerpo debilitado, Isabel I entró en el último acto de su vida. La lucha por mantener la imagen había consumido sus últimas reservas de fuerza. La decadencia, que durante tanto tiempo había sido un proceso interno y oculto, estaba a punto de manifestarse de una manera final y visible para todos. La gran máscara estaba a punto de caer, revelando el rostro devastado por la culpa y el arrepentimiento. El largo crepúsculo de su reinado estaba llegando a su fin, y la noche que se avecinaba sería absoluta, un silencio final para una conciencia que nunca había encontrado la paz. El invierno de 1603 llegó como un sudario, envolviendo a Inglaterra en un frío que parecía emanar directamente del corazón de su reina. La melancolía de Isabel ya no era un estado de ánimo intermitente, sino el aire mismo que respiraba, el único horizonte de su existencia. La muerte de amigos y confidentes la había dejado como un roble solitario en una llanura devastada, y el fantasma de Essex se había unido al de María en el panteón de sus tormentos. Su cuerpo, finalmente, comenzó a rendirse a la guerra de desgaste que su mente había librado durante más de 15 años. Una fiebre persistente se apoderó de ella, un fuego lento que no la consumía rápidamente, sino que la cocía en su propia angustia, debilitando sus últimas defensas contra la oscuridad que la reclamaba. Era el principio del fin, la última página de un capítulo dorado que se cerraba con la tinta del dolor y el agotamiento. Sus médicos, los hombres más sabios del reino, se encontraron ante una fortaleza inexpugnable. La reina se negaba a ser examinada, a tomar sus pócimas, a escuchar sus consejos. Los apartaba con un gesto de la mano, sus ojos llenos de una desconfianza tan profunda que rayaba en el desprecio. En sus rostros preocupados ella no veía el deseo de curarla, sino la confirmación de su propia debilidad, una debilidad que había pasado toda una vida ocultando al mundo. Admitir la enfermedad era admitir la mortalidad, y admitir la mortalidad era ceder ante los fantasmas. Su voluntad de hierro, el instrumento que había forjado un imperio, se había convertido en su peor enemigo, una barrera que le impedía recibir cualquier consuelo o ayuda, condenándola a enfrentar su desintegración en la más absoluta y orgullosa soledad. Entonces comenzó la última y más extraña de sus batallas, su guerra contra el sueño. El terror a cerrar los ojos, a entregar su conciencia a las pesadillas que la esperaban, se convirtió en una fobia total. Se negó a acostarse en su cama, convencida de que el lecho era una trampa, un portal al infierno de su propia mente. Durante días y noches, permaneció de pie, apoyada contra los tapices de sus aposentos, o sentada rígidamente en una silla, luchando contra las oleadas de agotamiento que amenazaban con ahogarla. Sus damas de compañía le suplicaban, sus consejeros le rogaban, pero ella era inflexible. Estaba montando una última guardia contra los demonios de su alma. Una centinela exhausta en la frontera de la locura, creyendo que mientras permaneciera despierta, podría mantener a raya la oscuridad. El espectáculo era a la vez majestuoso y patético. La reina más poderosa del mundo, reducida a una anciana obstinada, con el rostro como una máscara de cera agrietada, temblando de fiebre y agotamiento, pero negándose a ceder.
Permaneció de pie durante horas, hasta que sus piernas se hincharon y su cuerpo se balanceaba peligrosamente. Finalmente, sus consejeros, liderados por un desesperado Robert Cecil, tomaron una decisión. No podían forzarla a ir a la cama, pero tampoco podían permitir que muriera de pie. Ordenaron que se trajeran cojines, docenas de ellos, de terciopelo y seda, y los apilaron en el suelo a sus pies, creando un nido improvisado. Con una delicadeza infinita, la convencieron para que se dejara caer sobre ellos, una rendición parcial que le permitía mantener la ilusión de control. Y allí, en el suelo de su palacio, rodeada de la opulencia de su reinado, Isabel I pasó sus últimos días. La reina que había presidido desde un trono dorado ahora reinaba desde un montón de cojines, una metáfora final y devastadora de su caída. Se sumió en un silencio casi absoluto, con la mirada perdida en un punto invisible, perdida en los laberintos de su memoria. A veces, sus labios se movían, formando palabras que nadie podía oír, manteniendo sus últimas conversaciones con los espectros que solo ella veía. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado con el peso de una vida de poder, soledad y arrepentimiento. La corte contenía la respiración, observando el lento apagarse de la estrella que había guiado a Inglaterra durante casi medio siglo. La cuestión de la sucesión, el secreto que había guardado celosamente durante décadas, se convirtió en la última batalla librada alrededor de su cuerpo debilitado. Sus consejeros la rodeaban, susurrando el nombre de Jacobo de Escocia, el hijo de María Estuardo. La ironía era de una crueldad insoportable. Para asegurar la paz del reino que había construido, debía legar su corona manchada de sangre al hijo de la mujer cuya muerte la había destruido. Durante días, se negó a responder. Su silencio era su última arma, su última forma de desafío. No quería ceder, no quería completar el círculo de su tragedia. Pero la razón de Estado, la misma que la había condenado a su infierno personal, exigía un último sacrificio. Finalmente, con un gesto casi imperceptible, un movimiento de su cabeza hacia un anillo que Jacobo le había enviado, dio su consentimiento. Fue su último acto como reina, una rendición final a la inevitabilidad de la historia. Al nombrar al hijo de María como su heredero, no solo aseguró una transición pacífica. En la alquimia de su mente torturada, quizás buscó una forma de expiación, un intento de reparar lo irreparable, de devolver a la línea de su prima lo que le había arrebatado. Fue un acto que cerró el círculo de sangre y poder, un epílogo silencioso a la guerra civil que se había librado en su alma. La firma que había iniciado su decadencia, fue finalmente respondida con un gesto que sellaba su legado. En las primeras horas del 24 de marzo de 1603, la lucha terminó. Isabel I murió en silencio, en su nido de cojines, mientras la corte esperaba en las antecámaras. No hubo un gran discurso final, ni una despedida dramática. Fue el final tranquilo y desolador de una vida vivida en el centro de una tormenta. Su cuerpo, finalmente liberado del tormento de su mente, parecía pequeño y frágil. La gran Gloriana, la emperatriz invulnerable, se había ido, dejando atrás solo a una anciana agotada. La autopsia que nunca se realizó, habría revelado un cuerpo consumido no por la enfermedad, sino por la falta de descanso, un corazón que se había rendido tras años de latir al ritmo de la ansiedad y la culpa. La noticia de su muerte se extendió por un reino que no podía imaginar un mundo sin ella. Durante generaciones había sido la única constante, el ancla de la nación en un mar de cambios. Lloraron a la leyenda, al símbolo, a la madre de su pueblo. Pero pocos, si es que alguno, lloraron a la mujer, porque la mujer real había estado oculta durante tanto tiempo detrás de la máscara de plomo y la armadura de la majestad, que casi nadie la conocía. La tragedia de Isabel no fue su muerte, sino su vida, una vida en la que el triunfo público se pagó con la moneda de la desolación privada, una existencia en la que la corona la elevó a la divinidad mientras la aplastaba como ser humano. Su legado es una paradoja deslumbrante y terrible. Aseguró la supervivencia de Inglaterra, la convirtió en una potencia mundial, fomentó una era dorada de cultura y exploración que llevaría su nombre para siempre. Construyó un imperio sobre los cimientos de su propia voluntad inquebrantable. Pero la historia de su reinado es también un cuento con moraleja sobre el precio del poder absoluto. Nos enseña que la fortaleza de una nación puede construirse sobre la fractura del alma de su líder, y que la gloria inmortal puede ser una condena a un infierno muy personal y muy solitario. Su vida fue la prueba de que se puede ganar el mundo entero y aún así perder la paz.
La imagen que perdura no es la de la reina en su trono, sino la de la mujer en el suelo, rodeada de cojines, atrapada entre el mundo de los vivos y el de sus fantasmas. Es la imagen de una conciencia en ruinas, el retrato final de la putrefacción silenciosa que se escondía bajo la seda y las perlas. Su historia nos obliga a mirar más allá de las crónicas de batallas y tratados, a buscar la humanidad en el corazón de los monumentos. Nos recuerda que incluso las figuras más grandes de la historia sangran, dudan y se rompen, y que el peso de una corona puede ser suficiente para aplastar no solo a los enemigos, sino también al alma de quien la lleva. Al final, la pregunta que resuena a través de los siglos no es cómo derrotó a la armada o cómo gobernó su reino, sino qué le costó. ¿Valió la pena? La seguridad de una nación justifica la destrucción de un individuo, incluso si ese individuo es el monarca. La historia de Isabel I no ofrece respuestas fáciles. En cambio, nos deja con el eco inquietante de su tormento, una sombra que se extiende sobre su edad de oro. Es la historia de cómo una firma, un solo trazo de tinta sobre un pergamino, puede convertirse en una herida que nunca cicatriza, un veneno que pudre el alma y demuestra que la victoria más grande puede sentirse, en el silencio de la noche, como la más amarga de las derrotas.